Muchas gracias, María. Muchas gracias, Rabuenalia, por la invitación. Yo siempre encantada de volver un poco y de poder compartir un poco a un lugar que yo me siento tan agradecida. Y gracias a todas las participantes que estáis hoy aquí y a las que nos veréis en diferido. Muy, muy honrada de que podáis también compartir este trocito de tiempo con nosotras, y que además me gusta que haya tanto interés en tema de educación sexual, que me parece a mí un temazo súper importante, pues igual que también haya gente que le parezca lo mismo. Vamos a empezar con algo muy básico, ¿vale? Que es definir un poco, no vamos a definir, pero vamos a ver qué cosas son la sexualidad, ¿vale? Porque a veces cuando pensamos en sexualidad pensamos directamente en sexo, y es una parte, sin duda, pero no estamos hablando digamos, de enseñar a hacer sexo, ¿no?, a nuestros hijos. No, evidentemente no va de eso la charla. Entonces, os voy a invitar a hacer una actividad, ¿vale? Que a ver si se me engancha el link. Bien, aquí os voy a pasar un link en el chat, ¿vale? Si clicáis, ya lo podéis estar haciendo, os va a salir como una pantalla con diferentes espacios, ¿vale? No hace falta que rellenéis todo. Tenéis que decir palabras que recuerden la sexualidad, que podéis vincular con sexualidad, que también son sexualidad, ¿vale? Palabras random, ¿sí? No hay palabras que estén bien y que estén mal. Después con todas esas vamos a hacer una nube de palabras, ¿vale? Para ver, bueno, las voy a ir leyendo, ¿sí? Las que son más grandes es que han salido más veces. Bien, voy a empezar con las más grandes, ¿sí? Amor, placer, género, identidad, roce, tacto, vulnerabilidad, se me van cambiando, las repito: aventura, fuerza, amistad, atracción física, piel, salud, risas, seguridad, erotismo, energía, prevención de la violencia sexual, consenso, apetito sexual, contacto, unión, fantasía, miedo, embarazo, autoexpresión, risas, miradas, naturaleza, genitalidad, sexo biológico, información, relaciones sexuales, identidad sexual, energía, relajación, respeto, género, de nuevo, biología, fantasías, también sale miedo, líbido, unión, alma, conexión, personalidades. ¿Sí? Vale, un montón de cosas y van saliendo más, que ya no sé cuáles he dicho o no, pero hemos visto, voy a dejar de compartir, hemos visto que cuando pensamos en sexualidad hay un montón de áreas que se abren, ¿sí? No estamos ya metidas en la cama haciendo una práctica determinada, es mucho más, ¿no?, lo que entendemos por sexualidad. Entonces, educar la sexualidad implica educar en todas esas áreas, bueno, al menos en algunas de ellas, ¿vale? O al menos la mirada estaría en eso, ¿no?, en esa sexualidad en sentido amplio, que tiene diferentes dimensiones, ¿vale? Podemos tener una dimensión más corporal, ¿vale?, que tiene que ver con el conocimiento del cuerpo, sobre todo también los genitales, ¿no?, de poder nombrarlos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, ¿no?, cómo lo cuidamos, cómo lo queremos, ¿no?, cómo nos relacionamos con él, ¿no? Y esa sería la parte que nosotros podemos trabajar desde casa, y tenemos que tener en cuenta cuál es la mirada que hay afuera sobre este tema, ¿no? O sea, hay unos cánones de belleza determinados que van a afectar a nuestras criaturas, igual que nos afectan a nosotras, por cierto, ¿no? Hay unos condicionantes estéticos de lo que tiene que pasar, o incluso sí, físicos y de relación con el cuerpo, ¿no? Y que pueden terminar incluso en enfermedades de trastornos de conducta alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eso es toda una dimensión, ¿no? El cuerpo, cómo nos relacionamos con él. Eso también es sexualidad. Aprender a tratarlo bien, ¿no? En términos de higiene, en términos de salud, ¿no? Que tengamos una relación saludable con nuestro cuerpo. Eso es como ya la primera base de la dimensión corporal, ¿no? Y después que nos conozcamos, que conozcamos nuestro cuerpo, que lo podamos nombrar, que conozcamos con nuestras partes, qué nos gusta, ¿no? ¿Cómo es nuestro cuerpo? ¿Nos gusta que nos abracen? No. ¿Nos gusta que nos toquen el pelo? ¿No? Y a partir de aquí ir construyendo esas experiencias relacionadas con el placer de nuestro cuerpo, porque si no conocemos qué nos genera a nosotras, pues después vamos a ir muy perdidas por la vida, ¿no? Así que eso es súper importante, pues, y se puede ir trabajando, ¿no?, en el cotidiano, tener esa conciencia del cuerpo. Luego tenemos otra dimensión que es más emocional, ¿no?, y que tiene que ver con,
Bueno, inteligencia emocional, que eso va bien para muchas cosas en la vida, nunca está de más, ¿sí? Saber reconocer las emociones, cómo las gestionamos, qué nos pasa cuando otra persona nos pone un límite, etcétera, etcétera. Y también en temas de educación sexual nos sirve para saber quiénes somos nosotras, ¿no? ¿Cuál es nuestra emoción? Y ¿dónde está la del otro? ¿Dónde ponemos el límite? Si algo no nos gusta, ¿cómo lo hacemos saber, ¿no? Y cómo respetamos ese límite también. Eso es súper importante en temas de consenso, en temas de consentimiento, en temas de relaciones humanas en general, ¿no? Y más en la sexualidad. Hay también, y obviamente en la dimensión emocional también tenemos los vínculos, ¿no? Las emociones tipo el amor, el enamoramiento, ¿no? La amistad, es decir, ¿cómo trabajamos esos vínculos en la familia, ¿no? ¿Qué peso le damos? ¿Qué mensajes le estamos diciendo a una niña de 2 años que tiene que tener un novio, por ejemplo, ¿no? Una cosa tan tonta, muchas comillas, le estamos dando un mensaje de que primero tiene que ser heterosexual, ¿no? De que le tienen que gustar los niños, después que la única manera de relacionarse con un niño es siendo la novia, etcétera, 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 ¿no? Para decir una cosa que es como casi una tontería, podríamos decir, ¿sí? Pero estamos mandando unos mensajes sobre los vínculos. Luego tenemos también la parte más mental, ¿no? Que tiene que ver con las construcciones sociales alrededor de la sexualidad, con los tabús que tenemos, con lo que se puede y no se puede, con lo que esta sociedad tolera o no, ¿no? Y ahí pues entran pues, estos cánones de belleza, estos mitos del amor romántico, en fin, todas estas cuestiones relacionadas con cómo yo me puedo relacionar sexualmente, ¿no? Pues durante mucho tiempo parecía que las mujeres no nos masturbábamos, ¿no? O no sentíamos placer, ¿no? Solo le pasaba a los hombres. Pues eso es un constructo social, ¿no? Por ejemplo, para poner algunos ejemplos. Entonces, eso también hay que trabajarlo, hay que darse cuenta de qué es lo que está en nuestra sociedad, ver si concuerda con nuestros valores y entonces, en caso de que no, pues ir educando porque ese mensaje seguro va a llegar a nuestras criaturas y tenemos que compensarlo con nuestra mirada crítica en casa, ¿no? Y luego hay gente que le da una dimensión espiritual y también ha salido en la nube de palabras, ¿no? Y el Tantra, por ejemplo, también juega mucho con eso, ¿no? Una unión con otra persona a un nivel más espiritual, ¿no? Entonces, eso también podría entrar dentro de la globalidad de la sexualidad. Todas esas cosas, depende de nuestros valores, de nuestros intereses como familias, vamos a ir enfocando más en unas o en otras. Pero la sexualidad tiene como característica que es transversal en nuestras vidas, ¿vale? No solo la podemos mirar desde la perspectiva física médica, por ejemplo, ¿vale? Porque tiene muchísimas. De hecho, la definición de la OMS es larguísima, ¿no? Es decir, esta sexualidad está vinculada con factores biológicos, psicológicos, antropológicos, o sea, religiosos, en fin, de todo tipo, ¿no? Porque nos atraviesa de todas formas, ¿no? Eso ya para tener una imagen de, vale, ¿qué es la sexualidad? ¿Dónde estamos ubicadas en ella? Muy bien, todo esto es la sexualidad. ¿Y por qué la tenemos que educar las familias, no? Bueno, primero porque es un derecho humano, ¿vale? Derecho a la salud sexual y la educación sexual está recogido como un derecho y por tanto, pues tenemos también la responsabilidad como familias de acompañar a nuestras criaturas en la consecución de esos derechos, ¿no? de información sobre todo. Después de que, aunque no queramos, estamos educando igual. Aunque pensemos que yo no voy a hacer educación sexual porque a mí este tema ni me interesa o no quiero darlo, es que no importa porque con tus mensajes, evitando el tema, por ejemplo, ya estás dando un mensaje, ¿no? Siempre estamos educando. Esto pasa con la sexualidad y pasa con cualquier otro tema, ¿no? Educación financiera. No, pues yo nunca le he hablado de dinero. Ah, pero te ve gastarlo, te ve ahorrar, ¿verdad? Pues ya está. Eso estás ya comunicando en este sentido. Entonces, como lo vamos a transmitir sí o sí, pues siempre estamos educando, pues qué mejor que hacerlo con conciencia, o sea, pensar un poco en, vale, ¿cómo quiero hacerlo, no? ¿Cómo quiero hacerlo? Porque ¿qué pasa si no tomamos las riendas de la educación sexual en la familia? Pues que a los 8 años, según estudios, es la primera momento donde van a entrar en contacto con el porno de forma accidental, ¿vale? 8 años, es muy poquito, ¿vale? Y ya a los 12 lo van a buscar muchas criaturas. Nos podemos pensar que nuestra criatura no, porque es distinta y porque no le interesan estas cosas. Bueno, le va a llegar por un lado o por otro. Hoy en día estamos súper expuestas, no hay realmente un filtro eficaz para que el porno, que no es adecuado para peques, les llegue, pero les llega. Los datos nos dicen que les llega. Y el porno es problemático en cuanto a ser un educador sexual,
¿vale? Por diferentes razones que no me voy a extender, pero principalmente porque reproduce unos modelos que son problemáticos, ¿vale? En cuanto a desigualdades en el género, en cuanto a el tipo de prácticas sexuales que se llevan a cabo, las jerarquías que se ofrecen ahí, el tipo de cuerpos normativos que hay, por nombrar algunas, ¿vale? Entonces, como eso es problemático porque le va a hacer creer a nuestra criatura que el sexo, ¿no? Sexo es igual a porno, pues en realidad no, ya sabemos que no, nosotras, ¿no? Pero qué mejor que tenga muchísima más información de lo que es la sexualidad y cómo relacionarse con su cuerpo, con las otras personas, con el placer y demás, antes de que llegue el porno a su vida, que va a llegar en algún momento, ¿vale? Entonces, pues tenemos muchos argumentos para animarnos a educar la sexualidad de forma consciente. Vale, ¿qué objetivos? O sea, ¿qué cosas nos provee educar la sexualidad? Pues mira, primero nos va a hacer conocernos a nosotras mismas, o en ese caso de nuestras criaturas, pues va a tener un mejor conocimiento de su cuerpo, de sus emociones, de lo que le gusta, de qué quiere en la vida, de, en fin, una serie de cosas, ¿no? Aceptar la diversidad. La diversidad existe en nuestra vida, la educación sexual nos permite también aceptar las diferentes formas de tener un cuerpo, de querer a otras personas, de identificarse con diferentes géneros o con ninguno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, amplía la mirada y nos da información sobre cómo vive la gente la sexualidad y cómo hay que aceptarla porque está ahí, ¿no? Existe. Educar en igualdad, es decir, vivimos en una sociedad desigual y por tanto, porque educamos desigualmente a niños y a niñas, ¿vale? Y no somos conscientes muchas veces. Cuando ponemos conciencia en qué tan distinto estamos educando a niñas y a niños, podemos, al menos, tenemos el motor del cambio, de transformación, para conseguir una sociedad más igualitaria en el futuro. Y esto forma parte de la educación sexual, ¿sí? Porque estamos hablando de que por tener un cuerpo distinto le estamos cargando de una serie de cosas diferentes a cada personita. Luego, una educación sexual, pues que está guay, también tiene una actitud positiva frente al placer, ¿vale? Si pensamos probablemente muchos en cómo nos han educado la sexualidad, está atravesada por el miedo o por la represión. Entonces, esto ya sabemos los problemas que ha tenido porque los hemos vivido la mayoría de las que estamos aquí. Hemos vivido en una sociedad donde el placer femenino, sobre todo, pues no se podía vivir con mucha libertad, ¿no? O con mucho autoconocimiento. Y sabemos las consecuencias negativas que tienen para nosotras. Qué mejor que poder también hacer un switch, un cambio y educar pues desde otro lugar, desde el placer como algo positivo que hay que buscar y responsabilizarse. Responsabilizarse de la sexualidad para lo bueno y para lo malo, ¿sí? Para buscar el placer y para también calibrar los riesgos. Y una cosa muy importante que también puede servir para educar la sexualidad es que tengamos una comunicación fluida con nuestros peques en casa, ¿no? Es decir, que si hemos hablado de esto durante toda nuestra infancia, va a haber el canal abierto, ¿no? Si en la adolescencia hablamos por primera vez y decimos, bueno, va, siéntate que tengo que hablar contigo, esto va a estar cerrado, ¿no? No va a haber ahí posibilidad de hablar nada, ni que tampoco te cuentes si un día tiene un problema, etc. Respecto a la edad, por ejemplo, mi hija, sí en la escuela le hablan de educación sexual, le hablan de que se puede tocar, del pene en la vagina, cómo se crean los hijos, le hablan de los condones, el porno, porque es un tema muy frecuente en la escuela por las clases mayores. Entonces, ¿cómo yo sé qué información les debo hablar para esa edad, por ejemplo, 9 años? Vale, perfecto. Primero, no hay una edad para empezar. O sea, tú puedes empezar de que es un bebé, hablándole de sus partes del cuerpo, ¿no? Cómo se llaman, de pedir permiso, pedir permiso, ¿no? A avisar de que cambies el pañal, ¿no? Tener conciencia de que hay un otro y que al acceder al cuerpo del otro, esto no se da por hecho, ¿no? Eso desde ya el nacimiento podemos hacer cosas que tienen que ver con la educación sexual y de todos estos temas que hemos hablado. Para saber más o menos en qué etapa vital está y qué información le puede ser útil, pues bueno, hay una parte que ya sabemos, si tiene 9 años, en muy poquito le van a pasar unas cosas, ¿no? Que es la pubertad. Cambios físicos, cambios emocionales, etcétera, etcétera. O sea, eso tiene que saber lo que le va a pasar, tiene que conocer, tiene que tener información y tiene que poder prepararse para ello, para poderlo vivir mejor, porque sí o sí esto va a pasar, ¿no? Entonces, igual que sabemos que un peque, ¿no? Más chiquito, pues le van a pasar otras cosas, ¿no? Que va a querer, no sé, conocer el mundo que tiene alrededor, ¿no? O está en la época de chupar, nos podemos imaginar qué le pasa en ese momento y qué cosas le pueden servir, ¿no? Entonces, en este caso concreto, bueno, evidentemente hablarle
de los cambios físicos, emocionales que van a venir, si no es que ya han empezado, ¿no? Eso es súper importante en su cuerpo, en los cuerpos que son como el suyo y en los cuerpos que son distintos también, ¿no? Porque también tenemos que saber cómo son los otros cuerpos, ¿no? No hace falta que tengamos esta barrera de que no sepamos nada de los otros cuerpos. Eso yo haría para empezar. Y luego todos los otros topics que son temas que son transversales también se pueden trabajar temas de vínculos, ¿no? Porque tiene relaciones de amistad, ¿no? ¿Cómo son esas relaciones de amistad? ¿Hay buen trato? ¿Hay abuso de poder? ¿Puede poner límites? ¿Sabe lo que le gusta? ¿Sabe relacionarse pues de una forma, no sé, en la que, por ejemplo, no caiga en todos los estereotipos de género, que eso quizá también le lleva a otras complicaciones más tarde? Es decir, todos los temas, es que podría estar hablando toda la noche de cosas que ya podemos estar hablando, de los estereotipos de belleza, por ejemplo, ¿no? Es decir, en esa edad probablemente también se está reconociendo, ¿no? Y con la adolescencia está viendo que su cuerpo cambia. ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Lo quieres? ¿Te gusta? ¿Qué te genera eso? Quizá hay momentos donde no sabes exactamente qué te está pasando. Para eso hay muchos libros que te pueden ayudar, pero las conversaciones en casa se pueden dar, ¿no? ¿Qué modelos te están diciendo que tienes que ser con este cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si tu cuerpo no encaja con esto, ¿no? ¿O qué pasa si te gusta alguien que resulta que parece que no te tiene que gustar, ¿no? Para decir algunos ejemplos. No sé si te he respondido, pero hay muchísimos temas que los puedes trabajar. Ahora, yo diría, como guía es, ¿ves en qué momento está tu criatura? O sea, una cosa es en plan momento evolutivo, que eso yo te lo puedo decir sin conocer a tu criatura, que son muchos de estos temas, y luego es, conociendo a tu criatura, que tú la conoces muy bien, en qué momento está, qué le está pasando ahora, qué le interesa, ¿no? Y tú vas tirando algunos temas y ves que algunos quizá hay una conversación, bueno, sigues por ahí y otros quizá pues no le interesa. Y bueno, ya lo vas a volver a intentar en otro momento, ¿no? La manera correcta de nombrar las partes del cuerpo, pecho, vagina, pene, o se pueden usar los nombres informamos. Tetas, tetinas, colita, gracias. Vale. Eso, desde la educación sexual se recomienda que los peques conozcan los nombres, digamos, oficiales de las partes del cuerpo, ¿vale? Que pueden decir pene, testículos, vulva, vagina, los labios, o sea, que sepan las partes de su cuerpo y obviamente también las genitales. ¿Por qué? Primero porque es una cuestión también de sacar el tabú, ¿vale? Y después de que en caso para el tema de prevención de abusos es muy importante también poder nombrar qué es lo que ha pasado y no poner metáforas de animalitos o de comida que puede confundir la cosa. Eso no significa que en la familia se pueden usar otros nombres también, pero tienen que conocer los nombres que todos usamos cuando vamos al médico para que sea o la médica, ¿no? Para que sea, que nos entendamos, para poder referirnos a estas partes, ¿no? Ese sería lo que yo respondería a esto. La pregunta es, ¿tienes algún libro que nos puedas recomendar para hablar sobre sexo con los niños? Dependiendo de su edad, claro, porque no es lo mismo hablar con una persona que tenga 4 años que una que tenga 10, ¿no? Hay este libro que es así muy general, pero es bastante guay, seguro que Iris lo conoce. Sexo es una palabra divertida. Y habla de varios temas y creo que, bueno, la edad, yo creo que a partir de 5 o 6 años seguro, y quizá un poco antes también, y es bastante general. Y luego ya para temas más de, pues, de pubertad y tal, hay otros temas. Si queréis, yo después puedo mandar bibliografía, que tengo un montón. Así que eso está. Si alguien quiere, puedo, no sé cómo lo podemos hacer con los mails y tal, pero bueno, eso no hay problema para compartir bibliografía. Sí. Bien, entonces, referido a la pregunta, me gustaría compartir un poquito más de información y que tiene que ver con el cómo, ¿vale? Que es lo que ha ido surgiendo. Es decir, está bien, vale, todos esos temas están ahí, son importantes, hemos visto por qué y estaría bien hablarlos, pero ¿cómo lo hacemos, no? Y mi propuesta es desde la cotidianidad, es decir, no esperar a la charla, ¿no? Que a veces algunas hemos tenido cuando nos ha venido la regla o cuando algún momento de la adolescencia y demás, de decir, bueno, cuidado porque te puedes quedar embarazada, ¿no? Muchas veces la charla iba por ahí y qué podías hacer para evitarlo. Punto. Bueno, esto evidentemente es muy problemático por muchas razones, tampoco me voy a extender, pero ahí el canal de comunicación está cerrado, o sea, ahí no va a haber una interacción real sobre temas que son importantes. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese canal de comunicación
esté abierto, pues hablando del tema, naturalizándolo, pero en la cotidianidad, ¿sabes? En cualquiera de los topics que hemos ido hablando, que son muchísimos, ¿no? Mientras se está bañando le puedes explicar cómo se limpian sus genitales, ¿no? Y puedes nombrarlos. Por ejemplo, cuando ves que se está acariciando, puedes poner de relieve eso. Ajá, ¿te gustan las caricias así suavecitas, ¿no? Y estás informando, estás tratando de que tu criatura se vaya conociendo a través del tacto. Para poner ejemplos bien tontos, ¿no? Es decir, eso es cotidiano. Y aquí tengo algunos ejemplos que pueden disparar las ideas, porque evidentemente no se puede hacer una lista, ¿no? de los momentos en los que se puede hablar, sino son ideas para que veamos de qué forma podemos ir integrando esto en nuestro día a día, en el punto en el que pues, sea algo, un tema más, ¿no? Un tema más. ¿Qué pasa? En paréntesis aquí. Esto no lo podemos hacer si para nosotros es un tabú, ¿vale? Si para nosotros esto es un tema que nos da vergüenza, ¿vale? Está bien que nos dé vergüenza, eso no es que sea un problema, pero sí está guay primero, paso previo, pues preguntarnos a nosotras, ¿no? ¿Qué nos genera vergüenza? ¿Cómo nos han educado nosotros en sexualidad? Yo en los talleres hago un ejercicio que es muy chulo, que es de ir haciendo preguntas de todas las cosas de cómo nos han educado la sexualidad en casa, ¿no? Y ahí tomamos conciencia de cómo venimos, cuál es nuestra situación actual y el por qué, ¿no? ¿Por qué el temas con la desnudez, temas con el aspecto físico, temas con la identidad, con la orientación, etcétera, etcétera? Y desde ahí podemos tomar conciencia, decir, vale, yo vengo de esta forma, me han educado así y quizá hay cosas que no me gustan y tengo la posibilidad de cambiarlos ahora que tengo una pequeña casa, ¿vale? Pues eso me va a dar un motivo para poder ir introduciendo estos temas, aunque quizá me dé un poco de vergüenza al principio, pero me parece importante que tenga otra información que quizá yo no tuve, ¿vale? Paso previo, del que tampoco puedo ahondar, pero que es interesante ser conscientes que si esto no nos parece a nosotros importante o lo vivimos con vergüenza y con tabú, vamos a transmitir también lo mismo. Vale, algunas ideas. Por ejemplo, podéis empezar, ¿no? Ay, mira, ¿sabes que hoy, bueno, o ayer, ¿no? Ya sería para mañana. Ayer hice un taller sobre educación sexual. Mira, qué curioso, me interesó esto y lo otro, y, ¿no? Para recoger algo que ha pasado en el cotidiano e introducirlo. Eso es como un ejemplo, ¿no? Temas de conocimiento del cuerpo. Ya hemos hablado mucho, ¿no? Pero esto se puede ir adaptando según vaya creciendo nuestra criatura, porque el cuerpo también además va cambiando, ¿no? Temas de inteligencia emocional, temas de puesta de límites y tema de placer. Esto es fundamental. Si nuestra criatura no sabe qué le gusta en la vida, no solo a nivel físico o emocional, no sabe si le gusta el helado de chocolate o el helado de vainilla, va a ser muy difícil que pueda después ir a buscar su placer y su deseo, ¿vale? Primero se tiene que conocer, tiene que saber muy bien qué le gusta en todos los ámbitos de su vida, ¿vale? Y después, pues que lo pueda ir a buscar, ¿no? Sea lo que sea. Siempre y cuando tener en cuenta que hay un límite, y ese límite es el otro, la otra, ¿vale? Saber respetar los límites cuando alguien le dice que no, stop. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en el parque criaturas que le dicen stop y no paran, ¿no? Bueno, pues eso es no saber respetar el límite ajeno. Y eso es, en escala muy pequeñita, una falta de consentimiento brutal, ¿vale? Entonces, desde ahí se puede trabajar, ¿no? Te ha dicho que no quiere, ¿no? No quiere que le abraces, te ha dicho que no quiere prestarte esto, lo que sea, ¿no? Entendemos que hay un otro que tiene una voluntad distinta y hay que respetarla. Entonces, eso es también fundamental. Conocerse, conocer lo que nos gusta, respetar el límite que nos está poniendo el otro y respetar nuestro límite también. Saber decir, esto no, ¿no? O esto no lo sé. Este abrazo, a ver qué me están haciendo, ay, no sé si me gusta. Bueno, a veces no sabemos. Poder expresarlo. Es decir, todo esto es un trabajo emocional de años, ¿sí? No lo podemos hacer en un día esto. Pero, y también lo tenemos que hacer nosotras, a veces tampoco, ¿no? Son cosas que tampoco a veces están dadas por hecho. Bien. Estereotipos de género. Bueno, también es un temazo, podemos estar horas hablando ahí, pero ahí nos podemos también preguntar, ¿no? ¿Qué mensajes estoy dando porque es una niña? ¿O qué mensaje estoy dando porque siento que es un niño y entonces le estoy diciendo que campeón, cuando en realidad, ¿no? Tampoco lo diría si fuera una niña. Y entonces ese tipo de cosas que se concretan en el cotidiano van creando unas expectativas diferentes para las niñas y para los niños. Si a alguien le interesa esto, o sea, da para mucho, ¿vale?
Pero esto podemos nosotras ir haciendo, porque esto es también cotidiano, una reflexión de cómo estamos educando a nuestra niña. ¿Diría lo mismo si mi niña fuera un niño? ¿Le diría las mismas cosas? ¿Le compraría los mismos juguetes? ¿Le pondría la misma ropa? ¿Le hablaría de la misma forma? O al revés, ¿no? Y ahí nos podemos nosotras empezar a dar cuenta de que quizá no. No, seguro que no. Porque el sistema en el que hemos educadas es así, es totalmente distinto, ¿no? Cómo nos educamos. Y esto genera desigualdades en el presente y en el futuro. Entonces podemos cuestionarlo con nuestros pequeños actos. Pues hablar de los procesos reproductivos sin tabú, ¿no? Desde la regla, de, ay, mira, pues mamá hoy tiene la regla, o esto es una compresa o lo que sea, hasta pues la concepción, el embarazo, el parto, la lactancia, o sea, todos los procesos que tienen que ver con la reproducción humana se pueden hablar. ¿En qué momento? Pues eso depende, ¿no? Depende de cómo tú te sientas, pero no hay, digamos, no tiene por qué haber un tabú. O sea, ¿cuál es el problema de saber cómo nacen? Primero, probablemente no le interesa tanto cómo se hacen los bebés, primero les interesa más cómo salen, por ejemplo, ¿no? Porque ven a una embarazada y luego cómo sale de ahí. Y ya un poco más adelante se empiezan a plantear cómo entró, ¿no? O sea, entonces, esto lo vais a ir viendo, ¿no? Según los intereses de vuestra criatura, podéis ir proponiendo algunas cosas u otras. Diversidad, ya hemos hablado que también hay muchísimas oportunidades de referentes, de poner referentes de diversidad en la vida. Si no los hay en la vida real, pues traerlos, ¿no? De referentes de series, de personas famosas, etcétera, etcétera. Y después hay como también otra máxima que sería, como hemos comentado antes con el ejemplo, ¿no? Proponer temas, porque a veces hay gente que dice, bueno, no, es que no me pregunte, yo no digo nada. Es que no te va a preguntar nada si nunca sacas el tema, ¿no? Si tú consideras que es importante este conocimiento, tienes que darlo, ¿sí? Tienes que compartirlo. Porque primero es un derecho humano, segundo, tu criatura tiene derecho a saber lo que le va a pasar en su cuerpo y todas esas cosas que hemos ido hablando que son súper importantes que sepa. Entonces, puede ser que no te pregunte, pues ofrecemos ese conocimiento. Eso no significa taladrar con ese conocimiento, significa proponer, ¿no? Y vemos que ese día, ese tema, pues no le interesa, no engancha, bueno, pues nada, soltamos y otro día lo intentamos de otra forma o con otra cosa, ¿no? Viendo, obviamente, escuchando sus necesidades, porque tenemos que, es un diálogo también, ¿no? ¿Qué es lo que le está interesando en ese momento? Y esto también por último, ¿no? Todo esto también va a fomentar que esta criatura pueda asumir las responsabilidades que conlleva ser un ser sexual, para lo bueno y para lo malo, ¿no? En tema de riesgos y tal, que muchas veces es el único foco que se ha hecho en temas de educación sexual, ¿no? El miedo al embarazo, el miedo a las enfermedades que se puedan contraer y tal, y esto es un riesgo que existe y es real y hay que tenerlo en cuenta, pero es una parte, ¿no? No podemos únicamente centrar la educación sexual en la prevención de riesgos, porque ahí todo el resto de otras cosas que hemos estado hablando no va a tener lugar, ¿no? Y es fundamentalmente importante. Así que la educación sexual es cada día, ese es el lema que yo tengo para mí y que comparto desde ese lugar, cada día podemos estar educando sexualidad. Tú es que eres muy consciente de todo esto porque además no solo te has formado, sino que te dedicas a ello, pero ¿qué hace una persona que realmente no es consciente de cómo está hablando a su hijo, a su hija, y que simplemente, como tú dices, ¿no? Sigue unos roles que ha aprendido que le parecen correctos porque está en su naturaleza y está en su ADN y además con los cuales se siente cómodo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo atacas tú esto? O sea, a mí me resulta muy difícil, ¿no? El día a día, con la vorágine del día a día, hablar siempre correctamente a los hijos, ¿no? Aunque eres consciente de ellos, en ese momento no lo estás siendo. Y claro, ¿hasta qué punto esto crea lo que tú dices, ¿no? unos corsés, ¿no? Que luego son muy difíciles de desprenderse, ¿no? A ver, partimos de la base de la imperfección, o sea, digamos, o sea, nadie de aquí es perfecto ni no pretendemos ser, solo faltaría. Para mí es un camino, ¿no? Es un camino hacia pues hacerlo cada vez de una forma que sea más coherente con nuestros valores, ¿no? Y que eso pueden divergir, ¿no? O sea, no tenemos por qué todos tenemos los mismos valores y, no sé, una persona que es súper religiosa le va a enseñar, por ejemplo, que ¿no? el hacer el amor se hace en unas condiciones determinadas, por ejemplo, porque eso es lo que cree que, claro. digamos, para sí eso significa, ¿no? Y otra persona le dirá, pues no, mira, no hace falta que estéis casados, no, lo que sea, o sea, y eso es la diversidad también que hay entre los valores. Eso está todo ok, siempre y cuando tengamos estos criterios de
digamos, ir hacia el placer, no ir solo con el tema del miedo y aceptar la diversidad. Perfecto. Partiendo de que no lo vamos a hacer perfecto, es bueno, primero, el darse cuenta en cualquier ámbito de la vida es el primer paso, ¿no? Es decir, se nos enciende una lucecita. Espera, esto que yo le he dicho, ostras, me doy cuenta que cuando viene una amiguita a casa de mi hijo, siempre le comento su físico, le digo, qué guapa, qué vestido tan chulo, mira qué peinado que te has hecho, ¿no? Le estoy halagando solamente lo físico. Eso, en realidad, lo que le estoy diciendo es que lo que ella vale, para lo que tiene valor, es lo físico, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, llegas a esta conclusión de tu propia actitud, que es normal porque es lo que nos han educado así, a la próxima que te pase lo mismo, se te va a venir, se te va a cruzar el pensamiento de, ay, mira que le has lavado los zapatos nuevos. Entonces, yo lo que hago cuando me pasa esto es, pongo encima otra cosa. Y vi el dibujo que hiciste y bueno, me pareció súper creativo, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que puedo hacer a veces. ¿Me sale una de estas? Pues pongo otra, ¿no? Que alabe otra cosa o que realce otra parte que no sea solo física, para ponerte un ejemplo. Y a partir de aquí tú vas construyendo ¿vale? Ser cada vez más consciente y entonces, pues nada, lo incorporas a tu vida poco a poco, como todo en la vida, o sea, poco a poco. ¿Y el humor? ¿Cómo ves tú el humor en todos estos temas? Pues yo soy súper fan del humor, porque hay tanto tabú, tanta cosa, tanto que estamos como muy apretadas con este tema, pues yo soy muy partidaria de, pues reírnos un poco de nosotras mismas, por supuesto, y también de de lo que podemos y no podemos llegar, ¿no? Obviamente, por supuesto, súper fan del humor, claro que sí. ¿Cómo explicarle a un niño de 7, 8 años qué es el acto sexual? Yo me lo he preguntado muchísimo y la verdad es que no doy. Bien, ahí yo te diría dos cosas. Una, que tengas en cuenta la sexualidad como dimensiones de diferentes niveles, ¿sí? No solo describas algo que es físico, porque probablemente tenga otras dimensiones, ¿sí? Puede tener una dimensión también emocional, una dimensión también social, etcétera, etcétera. A la hora de hacer la explicación, no nos centremos solamente en la parte como física, para poner un ejemplo. Y así, y para explicar esto y para explicar cualquier otra cosa. Y luego, lo primero que haría es cómo yo lo defino, que no es fácil. Es decir, cómo yo defino qué es para mí hacer el amor, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué ingredientes tiene? Porque al final la que está educando eres tú, ¿no? Y tú la vas a educar con tus valores. O sea, yo te puedo dar una definición de libro, pero quizá no es lo que piensas tú que es el hacer el amor. ¿Para qué sirve entonces? ¿No? Entonces, ese es el primer ejercicio. Y no es fácil, no es nada fácil. Es un ejercicio de autorreflexión, ¿no? Muy profundo, decir, vale, para mí es eso. Es todas esas cosas, tienen todos estos ingredientes. ¿Qué de esto le quiere transmitir, no? Quizá hay cosas que no queremos de todo transmitir. Está bien, que sí me parece importante, ¿no? Y ahí puedes tener como una pequeña definición que ha salido de tus propios valores, ¿no? Y ahí lo adaptas. Vale, ¿qué de esto que yo le quiero transmitir puede entender un niño de 7 años? O quiero que en este momento introducirle este conocimiento. O con qué palabras, ¿no? O en qué contexto. Es decir, cuando quizá estemos viendo una peli, veamos una escena, puede ser un buen momento, una escena erótica, puede ser un momento para decir, mira, me parece que están haciendo el amor, ¿no? Y ahí pones la información que tú quieras, porque se quieren mucho, o porque se atraen, o porque se gustan, o porque les da placer, o lo que tú quieras, consideres que quieres relacionar con hacer el amor, por ejemplo, ¿no? ¿Te pueden consultar de alguna forma? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo se te localiza? Sí, bueno, yo estoy bastante presente en Instagram, habla.clara, y para consultas está este espacio genial de que Mamis en Movimiento organiza los lunes de 8 a 9, consulta telefónica y consulta por mail de todas estas cuestiones. Lo podemos hablar tranquilamente en ese horario, y si no puede ser en ese horario, pues por mail podemos ver de darle otra opción.